Esta es la ciudad musical de Estados Unidos. Estamos en Nashville y vamos a conocerla. Se siente en las películas. Tengo que tener 21 años para que me dejen entrar aquí. ¡Ay, no! Son muy bonitas. Miren estas tan extrañas. Increíble. Estoy impactada. Hello people, ¿cómo estás? Yo soy Andrea. Y yo soy Monchi. Y el día de hoy ustedes nos van a acompañar a conocer una de las ciudades más importantes que tiene Estados Unidos en el ámbito de la música y estamos en Nashville. Y bueno, vamos llegando a uno de los puntos más turísticos de Nashville. Que a mí me tenía súper emocionada porque aquí se encuentra la réplica en escala real del famosísimo templo de Grecia y miren qué belleza. Es el Partenón. Ajá. Y a pesar de que este no está construido de mármol como el de allá de Atenas, está construido de ladrillo y de piedra y una construcción normal, se ve bastante espectacular. Bellísimo, ¿Sí o no? está bellísimo. Ahorita que le mostramos bien los detalles de las piedritas y cómo está hecho, de verdad que impacta. Y pues bueno, el tamaño es exactamente idéntico al que se encuentra en Grecia y pues está aquí en Estados Unidos. Entonces si no puedes ir a Grecia y puedes venir aquí y visitar este lugar, de verdad que está increíble. Este lugar lo construyeron en el año 1897 y querían demostrar que Nashville no solo era la ciudad musical de Estados Unidos, sino que también era una ciudad con bastante cultura e historia. Y lo hicieron dentro de un parque súper grande. Es decir, que acá no solo puedes venir a ver el Partenón, sino que también puedes venir a disfrutar, a hacer un picnic aquí afuera. Y los fines de semana se ponen aquí puestitos de diferentes artesanos locales que venden pues sus artesanías, venden comida. Entonces está muy genial. Aparte, este lugar tiene un museo que tiene una estatua adentro, una estatua de Atenea, y es un museo de arte. Vamos a ver cuánto sale en la entrada y a ver si podemos entrar. Ya estamos aquí adentro. Hay que hacer una fila para comprar los tickets. Allá están los precios. Cuesta $10 los adultos, 8 los niños, 8 los ancianos y está libre para niños de 4 años. Y dice que también tiene libre a las personas que tienen membresía como profesores y estudiantes. Y pues nada, aquí estamos esperando para entrar. En realidad las personas que vienen al Partenón y entran al museo es para ver esta estatua, que es la réplica también de la estatua de Atenea en Grecia. Pero miren qué espectacular, está increíble. Y bueno, el Museo de Arte se encuentra como en el sótano, ya uno sube las escaleras y ya está como dentro en realidad del Partenón. Por allá es donde está la estatua, está espectacular el lugar, la verdad me fascinó. Vale totalmente la pena lo que cuesta la entrada para venir a este lugar. Yo sé que apenas vamos llegando a Nashville, mi amor, pero ¿qué te parece? No, impresionante. Estoy impactada de lo primero que estoy viendo. Wow, de verdad, está muy bonito, muy. Está espectacular. Y ahora es lo que nos falta. Aquí hay un metro en el que dice que se tiene que venir a medir a ver si mides más o menos que el ángel que tiene en la mano la estatua de Atenea. Soy mucho más chica. Andrea es mucho más chiquita. ¿Tú cuánto mides? A ver, O sea, ¿tú sigues estando también más pequeño? todos somos más chiquitos que ese muñeco. Menos Brad. Vamos llegando a otro de los puntos turísticos, se puede decir, aquí mismo en el Parque del Partenón. Es una silla que le hicieron en conmemoración a Taylor Swift. Pero miren, la gente viene a hacerse su foto. Se hacen filas para poder hacer la foto de esa silla, de esa banca. Es una banca normalita que hicieron acá, pero para los que no saben, este cuento se los voy a echar. Taylor Swift nació en Pensilvania, pero se vino a vivir a Nashville para hacer su carrera artística. Y aquí fue donde ella se volvió en cantante. Y dice en una de sus canciones que se venía aquí al Centennial Park a leer y a escribir sus canciones. Y por eso hicieron el banco en conmemoración a ella. Le pusieron diferentes florecitas y según lo pintaron de un color medio verdoso para tratar de indicar que ella se sentaba en el pasto a leer y a escribir sus canciones. Pero miren, aquí es. Dice, para Taylor Swift, una banca para que vengas a leer en el Centennial Park. ¿Cómo les parece? Muchas personas que son fanáticas de Taylor Swift
vienen a querer tener su fotito aquí. ¿Tú quieres la fotito en el Centennial Park? Para mandársela a mi amiga Pau, que es fanática. Yo vine por ella. Vamos llegando a otro de los puntos turísticos de aquí de Nashville. Es una calle que se llama 12 South. Averiguamos y vimos que aquí podíamos vivir parte de la cultura de Nashville, que aquí vamos a ver a todas esas personas vestidas de bota y sombrero, y que en este lugar se encontraban muchos murales y muchos restaurantes tradicionales de esta ciudad, muchas tiendas tradicionales. Entonces vamos a caminar y dar una vueltita a ver qué nos encontramos. Se ve todo muy bonito. Ahorita les mostramos las tiendas, cómo se ve el movimiento por aquí. La verdad me está gustando mucho. Y bueno, estando aquí, se hizo una filita para la gente venir a hacerse la fotito. Estamos llegando como a la verdadera zona de murales y no, estoy impresionado, están demasiado bonitos. Y les voy a mostrar, miren este, está bien genial, pero de este lado apenas están como construyendo este lugar. Y miren, el que hizo este sí es un artista. Todo esto es hecho con el mismo cemento de la construcción, como picando. No, está espectacular. Y ahorita vamos a ver todos los que están de aquel lado. Y bueno, recorriendo estas calles nos estamos dando cuenta que es una calle que está como casi que recién hecha. Todavía hay muchas cosas en construcción. En construcción, sí. Y se ve que es bastante trendy. Porque sí hay muchas tiendas Muy bonitas. cool. Y obviamente otra de las cosas que vas a ver aquí en Nashville, que es muy típico, es que en todas las tiendas venden botas y sombreros. Y la gente aquí en general sale vestida así. Es algo que nos llama la atención porque realmente es súper típico. Entonces poderlo ver con los ojos, porque siempre lo ves como en películas y ya nos habían contado eso. Y verlo así como tan de cerca te impresiona, pero para bonito. Porque de verdad dices, wow, o sea, qué cool. Se siente en las películas. Estamos justo ahorita caminando por la calle de Broadway, que es como la calle principal donde están todos los bares y restaurantes de Nashville. En este lugar se caracteriza porque cada restaurante adentro hay personas cantando música country. Ya saben, Nashville es la ciudad de la música y en realidad aquí lo tradicional es la música country. Ya saben que aquí es súper típico el tema de las botas y los sombreros y hay muchísimas tiendas, o sea, una al lado de otra siempre están vendiendo botas y sombreros. Vamos a entrar a una para ver la variedad que hay y cuánto cuestan y pues a ver si se nos pega algo porque yo quiero una. ¡Ay, no! Son muy bonitas. Ay, qué genial. ¡Qué bonitas! ¡Wow! Hay de todos los estilos. Aquí tenemos estas azules, me encantan. Pero miren, tenemos desde... Esta cuesta $2. Estas que están aquí cuestan 179. 495, miren. ¡Qué belleza! Mira estas. Yo creo que uno se compra una bota de esta y le durará toda la vida porque el material se ve súper bueno. Y por esos precios, 475, imagínense. Miren, estos son los modelos que hay de hombres. Creo que no es mi estilo, pero sí me gustaría tener por lo menos unas. A ver cuánto salen las de hombres. Ah, bueno, hay descuentos. Estas están en $300. Miren estas tan extrañas. Pareciera que tuvieran como un material aquí diferente. Ya leí lo que decían de estas botas y dicen que son de un pescado que se llama piraruco. Y vienen de Brasil esos pescados. Por eso son tan costosas. Pero miren esto. La verdad no sé si soy esta talla, pero es lo más chiquito que vi. Ah, no, estos no me entran. Estos son 5.5, no me quedaron. Ya Andrea quiere irse al más puro estilo de Nashville. Yo me quiero sentir. Ya consiguió unas que le gusta y que le quedaron. ¿Cuánto cuestan? Carita, vale. 179. Ah, pero sí me gustan. Están bellas. Algo que nos estamos dando cuenta que se ve que es muy tradicional aquí son estos como tours de bebidas. Y mire, aquí viene otro. ¡Qué cool! ¡Yo quiero! Y bueno, ya que andamos por estos lugares, vamos a entrar a uno de esos bares a conocer cómo es la vida musical, la vida de los bares aquí en esta ciudad. Vamos justo a entrar a este lugar que se llama Honky Tonk,
que estuvimos buscando en internet y es uno de los más famosos y más tradicionales de acá de Nashville. Vamos a ver si nos dejan entrar porque yo creo que se me olvidó mi identificación y dicen que tienes que tener mayor de... No, yo la tengo, mi amor, tranquila. Ah, bueno, tengo que tener 21 años para que me dejen entrar aquí. Obvio, tenemos más de eso, pero te piden identificación y dicen que se llena mucho. Entonces vamos a ver si sí nos dejan entrar, si hay espacio. Así que acompáñennos. Esperemos que sí. Restaurante bar que nos metimos está bien genial porque hay diferentes pisos y en cada uno de los pisos hay música en vivo. Así que aquí es super country y algo que no se puede perder cuando vengan. Ya vamos saliendo del bar. La verdad la comida bastante buena. Muy rica, me encantó. ¿Y la experiencia de estar ahí? La experiencia estuvo muy genial. Lo que sí me pareció extremadamente costoso, una cerveza en $10. Mucho. Muy caro, pero bueno, la pasamos muy genial, nos divertimos muchísimo. Y pues vamos a seguir caminando por acá por Nashville a ver qué nos conseguimos. Y obviamente aquí cada lugar que hay en esta calle es un spot para hacerte tu foto del recuerdo. Pareciera que estuviéramos en una película, en serio. ¿Qué me decías hace rato? Me despierto en una película. Decían, no me despierten, por favor. Estamos en una película. Ahorita vamos a entrar a una tienda de dulces tradicional acá en Estados Unidos para que vean cómo es. Están todos los dulces así, uno los puede ir agarrando y cuestan $16.95 la libra, pero hay demasiados tipos de dulces. Miren eso, de este lado también hay unos barriles llenos de dulce. Y aparte de eso está como la parte hecho a mano y hay unas manzanas que les ponen chocolate y bastante dulce. ¿Sí se te antojan una manzanita de esas? Sí, pero ahorita estoy muy llena. Pero sí las he querido probar porque a todos los lugares que hemos ido de aquí, de Tennessee en general, venden esta manzana. Sí, como bañada de chocolate y dulces. Se ve bastante bueno, pero la verdad hemos tragado demasiado. Ahorita vamos por otra zona de Nashville, pero en esta zona se ve que hay puros edificios modernos. Y no sé si ese edificio se les hace conocido, pero salió en una película de Batman. O sea que Nashville será parte de la ciudad gótica. Sí es. Mírenlo. Y es que ven aquí, uno de los lugares más icónicos de la música country acá en Nashville. Se llama Ryman Auditorium. Es el auditorio donde se presentan todos los músicos que se han vuelto famosos acá en Nashville. Y hay diferentes estatuas, me imagino que diferentes personas famosas, pero se escribe así, Ryman Auditorium. Y normalmente los fines de semana hacen conciertos de música country en este lugar. Nosotros pues estamos un jueves acá, ya revisamos y hoy no hay ningún concierto, pero para que sepan, por si algún día llegan a venir y quieren ver un concierto autóctono de aquí de Nashville, este es el lugar. Saliendo de la calle de Broadway, al final hay un puente que nos dijeron que teníamos que conocer, porque en este puente se tiene una vista increíble de los edificios de la ciudad. Vamos justo aquí llegando, es ese que ven allá. Vamos a ver qué tal se ve todo. Y vamos llegando a la parte alta del puente y vemos que es un puente peatonal que pasa un río. De este lado se ve el Nissan Stadium, que es el estadio de los Titans, el equipo de la NFL. Y miren la vista tan bonita de la ciudad. Quiero llorar. Sí, se ve bien cool. Wow, esto es como un sueño. ¿Sí te está gustando, mi amor, este paseo? Sí, está muy bonito. La verdad nos disfrutamos mucho el día y estamos esperando que sea de noche porque creemos que la calle de Broadway se debe ver increíble de noche. Y ya estamos en la espera, ya casi se hace de noche, pero mira, les dejo esta postal. Vamos llegando a otro de los lugares más importantes para la música acá en Nashville.
Se llama el Museo del Salón de la Fama de la Música Country. Está justo acá. Averiguamos para venir, la entrada cuesta como $40. Y la verdad hay diferentes funciones, diferentes horarios y no pudimos agarrar ninguna porque teníamos otros planes. Pero miren, acá pueden encontrar todo lo relacionado con la música country. Busqué y vi que hay diferentes instrumentos musicales de personas importantes. Hay muchas cosas de Elvis Presley, era la única persona que conocía cuando estuve investigando sobre este lugar. Sí, me parece muy interesante y si pueden venir a visitarlo cuando vengan a Nashville, tienen que aprovechar. Y acá está el Bridgestone Arena, que también es un lugar donde hacen conciertos, pero miren, qué genial. Esta zona está muy bonita, como pueden ver. Está demasiado bonito. ¿Quieren venir y visitar Nashville? Aprovechen y den un paseo por esta zona porque está muy genial. Además que no solo es venir y entrar a los museos, que por supuesto si eres fanático lo puedes hacer, pero también el hecho de estar caminando por esta zona y ver desde afuera la arquitectura del lugar y ver cada spot, porque cada lugar como que te vas moviendo y que como que todo es diferente. O sea, sales de la calle tradicional de que te sientes de película y sales y como que ves otras cosas. Está muy bonito. Está, incluso hasta los faros, le digo yo a Luis, mira, qué bonito faro. Sí, miren, los Todos faros dicen, están muy los faros cool. traen, ¿cómo se llama? Publicidad. Está genial, está muy bonito este lugar, me encantó Nashville. Nos acabamos de dar cuenta que en todas las esquinas hay un mapa para ver dónde te encuentras. Ahorita estábamos aquí justo en el museo y ahorita nos encontramos en esta esquinita. Y esta esquina es un poco extraña. Acabamos de vivir una cosa extraña que nunca habíamos vivido. Es que el cruce acá lo puedes hacer diagonal. Es decir, podríamos cruzar hacia allá, que es normal, o en diagonal hacia allá. Dice diagonal cruising, ok. Que eso no es normal en otros países. Al menos es la primera vez que lo vemos. Tenemos un amigo de otra parte del mundo, dijo que tampoco. Entonces todos estamos viendo la experiencia por primera vez. Y bueno, mi gente, gracias por ver este video hasta aquí y vivir esta experiencia con nosotros por primera vez. Esperemos que les haya gustado muchísimo y que este video les sirva para su futura visita a este estado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo con la persona que creas que le pueda funcionar. Por favor, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós.